Buenas, buenas. Este no es el vivo del 12-12 para ver las energías disponibles. Es un vivo que prendo. Es un vivo cortito. Les prometo que va a ser súper cortito. Porque les quiero compartir una reflexión, les quiero compartir una conciencia. Les quiero compartir una conciencia con la cual me desperté hoy. Y me pasó algo no tan loco tal vez, que ayer tuve una sesión con un cliente y justamente la intervención que hice con él es la que hoy me sirve a mí, ¿no? Y esto funciona así, en total sincronía, en total coherencia, porque nosotros somos red, ¿sí? La conciencia de separación es algo que nosotros vamos a tener que de a poquito empezar a deconstruir, porque todos somos unidad. La conciencia de separación es un concepto que nosotros aprendimos, ¿sí? Y que lo adjudicamos a todo y que lo tomamos porque para que nuestra mente lógica un poco entienda que nuestro cuerpo por lo menos tiene un límite, ¿no? Con los otros y con las otras cosas. Pero en sí a nivel energético todo está conectado con todo, ¿sí? Y pasa que cuando ustedes tienen clientes, tienen pacientes, amigos, pareja, familiares, todos, absolutamente todos, les va a hacer de espejo. Todas las situaciones que ustedes vivan afuera es una proyección totalmente auténtica y totalmente perfecta de lo que hay dentro de ustedes. Entonces ahí nos damos cuenta cómo nada está separado de nada, ¿no? Y tampoco está separado de nosotros lo que nosotros enjuiciamos como malo, como negativo. Y eso es un poco lo que vengo acá a traer, ¿no? Acerca de esta conciencia que me bajó y que si bien yo tengo un saber enorme acerca de cómo funciona el universo, de cómo funciona la vida, de cómo funcionan los vínculos, uno no deja de tener ego y hay momentos, y uno no deja de tener psique y no deja de tener inconsciente que está ahí todo el tiempo protegiéndonos de aquello que nos genera dolor. Y hay momentos donde uno queda inmersa en el ego, ¿no? Y lleva un tiempito, unos días, depende de qué cancha tengas vos con respecto a tus procesos de sanación, vas a quedar más o menos dormida, ¿no? Cuando hablo de quedarnos más o menos dormidos, más o menos dormido en nuestra conciencia. Y yo hace unos 15 días que vengo medio mambeada a nivel ego, vengo con sentimientos, bueno, esto un poco lo explica la astrología, ¿no? Como una sensación de ira, de enojo, internas, que si no estamos bien conscientes solemos proyectarlos en el otro y solemos, hola mi amorcita, solemos como proyectarla, toda esa ira, todo ese enojo, toda esa frustración, toda esa sensación de rechazo. Yo últimamente estaba con una sensación de rechazo hacia el otro, ¿no? Y si no tenés la conciencia suficiente, quedás anclada en esa sensación, en ese sentimiento, y siempre como proyectado en el otro. Entonces, la pregunta es concreta, ¿qué es aquello que me trae frustración de mí? ¿Qué partes mías yo estoy rechazando? ¿Qué partes mías me están generando dolor? ¿Qué es aquello en mí que genera ira, no? Esto es un poco cómo funciona la ley del espejo. En fin, ayer un cliente, que yo en ese momento no me di cuenta, pero la intervención que hice con un cliente en una sesión 1 a 1, casualidad, hoy me hace sentido a mí. Y así funciona la vida. Y esto es un poco lo que les quería traer. Estamos en una época de mucho cambio interno, estamos en una época de mucha transición en lo identitario,
que claro, hablamos del cambio, hablamos de la transformación, hablamos de integrar nuestras sombras. ¿Qué pasa con esas partes viejas nuestras? ¿Qué hacemos con eso, no? Y un cliente ayer me traía esto me lo dijo un par de veces, de empezar de cero, y mi intervención fue, ¿qué tal que no empieces de cero? ¿Qué tal que todo lo pasado, ¿no?, haya tenido que suceder para que vos estés siendo quien sos hoy con esos niveles de conciencia, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de empezar de cero? Porque cuando empezamos de cero nosotros automáticamente estamos rechazando el pasado, rechazando nuestras experiencias, las experiencias de nuestros ancestros, de nuestros padres, ¿no? Pero hoy somos quienes somos gracias a todo aquello que vivimos, ¿no? Todas aquellas experiencias. Y vamos a hacer un remember de alma. Y el remember de alma es, yo pacté como alma venir a esta familia, estar en esta situación, nacer en este año, en esta era, ¿no? Porque el alma necesitó aprender de todas esas experiencias. Por más de que hayan sido traumáticas y dolorosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal que integremos esa parte, ¿no? Esa parte que fue fea, que fue traumática, esas partes que vos estás dejando morir, ¿no? Esas partes que vos estás dejando morir porque ya no te identificás con eso. ¿Qué tal que no las rechaces? Que no necesites empezar de cero, que las integres. Porque a mí lo que me estaba pasando era esto, era que son tan grandes los cambios que se hacen, tan profundos y tan esto de identidad, que cuando vos haces el cambio, que es obvio ese cambio a nivel interno, ¿no? Es ese famoso clic que yo hablo, ese insight que se da desde adentro, y que ya no podés, primero ya no podés hacerte la boluda, segundo que ya no podés seguir actuando como actuabas antes porque ya el alma te pone un tope, ya el alma te pone un límite. Por más de que vos quieras accionar forzadamente como lo hacías antes, ya no te sale, ya no sale. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos estos saltos cuánticos de identidad? Que ya no nos representa nuestra vieja versión, ya no nos representa esa vieja versión. Entonces, ¿qué hacemos con esa vieja versión? Y estos 15 días yo estaba muy en guerra con mi otra versión. Y hoy me desperté con esta conciencia, ¿qué estoy rechazando de mí adentro? ¿No? Porque yo me estaba dando cuenta que estaba como muy enojada y muy en rechazo con un otro, ¿sí? Con una persona, y digo, bueno, después de 15 días, ¿no? Me puse las pelotas y dije, ¿qué es lo que me está enojando de mí? ¿Qué es aquello que no estoy aceptando? ¿Qué es aquello que estoy rechazando a morir? Porque, Dios. Y me saltó esto, ¿no? Como, Pau, tu vieja versión no la estás aceptando. No la estás aceptando. Sí la estoy aceptando. No estoy aceptando la vieja versión. Y me estuve culpando un montón de cómo pude haber sido así conmigo misma, ¿no? Esa cosa más egoica del dolor por haber permitido, por tantas cosas, ¿no? Y yo, muy Libra ascendente en Acuario, me dejaba para después, ¿no? Y priorizaba el deseo del otro sobre mi deseo. Eso más o menos es el común denominador de todos mis vínculos. Entonces, esto de amoldarme, de acomodarme a la vida del otro, es como que hoy día no lo puedo permitir, mi alma ya no lo puede permitir, y me di cuenta que yo estaba en total rechazo de quien fui antes. Y muy más en profundidad, yendo más en profundidad, en una cuestión de
qué boluda que sos, ¿no? Esto de, en vez de integrarlo con aceptación, esa vieja versión de mí, me culpé, me estaba culpando. Entonces, ¿qué pasa con esa vieja versión, con esas características que nos identificábamos antes, con esas formas que antes nos identificábamos y ahora ya no podemos más encarnar esa energía? Hay que hacer todo un proceso de integración y de aceptación y de entender que yo fui así con el propósito de crecer en conciencia, conectar con esa sabiduría álmica y hoy ser quien soy y hoy haber hecho esos cambios que hice a nivel interno, que hoy me hacen ser una persona más auténtica, me permite a mí conectar con mi esencia. En tanto yo siga rechazando mi vieja versión, culpándome por esa vieja versión, puteándome porque cómo Paula pudiste ser así, cómo pudiste haber tolerado y soportado esto, es una parte, es como si me estuviese cortando un brazo, ¿no? Siendo más dramáticos. Es como si estuviese recortando una parte de mi esencia, porque en su momento eso fui. ¿Está? Eso fui porque aprendí a ser así. Y todo este tiempo estuve haciendo un proceso de desaprendizaje y darle lugar a la muerte de aquello con lo que me identificaba, para hoy ser la Paula que se prioriza, ser la Paula que es capaz de romper vínculos de hace muchos años, ser la Paula que es capaz y se da permiso de conectar con su esencia y mostrarse tal cual es, por más de que los que estén viendo afuera les moleste, les incomode. Estoy dispuesta, hoy soy una Paula de que estoy dispuesta a mostrarme tal cual soy, más allá de lo que el otro opine. Y el otro es el otro, es mamá, es papá y después todos los demás, ¿no? Entonces, miren si no vale la pena pasar por todo lo que se pasó, haber sido una versión menos auténtica para hoy, empezar a elegir desde un alma más evolucionada, desde nuestra alma más evolucionada, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos hoy sin esa parte? ¿Se dan cuenta que ustedes mismos, que yo misma, estaba creando separación en mí? Y creo que eso es una conciencia que la vamos a tener que poner al servicio, ¿no? Porque todo el tiempo estamos muriendo y todo el tiempo nos estamos transformando. Pasa que ahora hay mucha más conciencia de eso y el tiempo es más acelerado y los procesos de sanación son más cortos, ¿sí? Entonces se da todo con mayor acelere. Entonces es urgente nosotros desacelerar para tener estas conciencias, ¿no? Y para conectar con este saber de cómo yo transito este proceso de sanación. ¿Cómo lo estoy transitando? Y si esa manera de transitarlo forma parte de un mecanismo de defensa, de negación que yo venía arrastrando hace tantos años, o quiero empezar a transformar mi manera de hacer el proceso de sanación desde un lugar de mayor conciencia, empatía, amor incondicional conmigo misma.